Hubo una época que la publicidad no tenía concepto, era todas familias felices, mensajes, eran más que nada comerciales, eran como una propuesta comercial directa. Creo que fue una concepción paradigmática, creo que fue una concepción desde de lo empírico, la práctica, que se necesitó decir en algún momento, che, ¿qué es esto? ¿Cómo lo articulamos? ¿Cómo lo acomodamos para poder enseñar? Siempre hubo un objetivo primordial, siempre hubo una intención del concepto del lenguaje de establecer una línea, de establecer un punto inicial de comunicación. Cuando todo se empieza a industrializar y todo se empieza a diversificar y qué sé yo, se necesita una diferenciación. Entonces yo me preguntaba como consumidor, che, ¿por qué tengo que comprar esta taza y no puedo comprar esta? Entonces, bueno, había que generar un reason why. El concepto publicitario es básicamente la promesa. La idea matriz en la que se basa una campaña de publicidad. El arma fundamental que te va a ayudar a vos a desempeñar cualquier proyecto, siempre reposando en él. Lo que le queda a la gente es el concepto. Más allá de una frase, más allá de un claim, más allá de un eslogan, es lo que te queda en la cabeza. Es una idea, una sensación que la marca debería dejar en la gente, más allá de la pieza que estén viendo particularmente. Es una necesidad interpretada del cliente, una dramatización para la solución de esa problemática o de ese problema puntual. Es una palabra, ¿sí? Es una palabra breve o una frase que resume lo que uno quiere contar. Es una síntesis del lenguaje que expresa el objetivo primordial, el objetivo básico. Todas las diferentes formas que vamos a estar comunicando, en radio vamos a decir una cosa, en la vía pública se va a decir algo particular, que no es igual que lo que estás diciendo en la radio, en la tele tenés otros recursos. El residual que debería quedar de todo eso es una idea simple, que sería la misma que me quedaría a mí cuando vi la radio, que a vos cuando viste la vía pública. Eso debería ser el concepto. El concepto creo que es bastante difícil de definir, ¿viste? Nada se hace por un manual, entonces en ese aspecto es muy difícil definir el concepto o definir un método para dar con el concepto o definir un método para conceptualizar. Creo que en el ejercicio lo encuentro y sé lo que busco, pero como definición no la tengo. Característica, olvídate, porque van a ir mutando a medida que vos lo vayas transformando y componiendo ese concepto. Hoy concibo el concepto de una manera y probablemente es distinta a la que lo concebí hace 5 años, pero lo sólido, lo verdaderamente importante en todo tipo de comunicación publicitaria es el concepto. A ver, siendo simple, directo y concreto es lo que quiero decir. Punto. Es el qué. ¿Qué es lo que yo quiero contar? Es el punto inicial de la comunicación publicitaria. Yo lo aprendí mucho tiempo después de empezar a trabajar en publicidad. Vos podés entender lo que es el concepto, la definición de concepto, pero lo buscás o lo determinás en el primer trabajo concreto de comunicación que tengas que hacer. No sé si tampoco hay una forma de aprender a conceptualizar. Sí, lo que hay que darle bola es a decir, no puedo obviar la etapa de conceptualización. El hecho de que no existe una definición clara también hace que, me parece que lo empezás a encontrar o a aprender en el ejercicio. Creo que recién ahí, creo que laburando te das cuenta de la importancia y del valor que hay que darle a la búsqueda de un concepto. Yo no lo aprendí de la publicidad, el concepto publicitario. Yo lo aprendí de la pintura, del arte. Esa voluntad del pintor o esa voluntad del artista necesitaba ser cautivada o englobada en algún lugar. Eso para mí empezó a ser algo parecido al concepto. Entonces, uno de los dos referentes que tuve a la hora de conceptualizar fue Botero, que solo pintaba gordos, y otro fue Dalí, que solo pintaba sus sueños. Entonces dije, qué interesante que es llevar esto a la publicidad.
Entender todos lo mismo de una sola palabra. Hay un concepto que a mí me encanta y que prevalece hace mucho tiempo en Sprite, que es las cosas como son. Una ideología, una postura de la marca, de que fluya, espontánea, sincera, verdadera. Las cosas como son de Sprite me parece genial. Me parece lo mejor de hace muchos años, de tener 8, 10 años, no sé si 10. Me parece muy bueno. Sprite tiene algo para decir. Es más, la idea va cambiando de agencia y sigue funcionando bien. Tu amigo te tiene ganas. Pero te das cuenta que por oficio ese concepto es de la puta madre. Sobre todo te das cuenta que es muy bueno cuando lo tenés acá y otro lo descubre y decís, la puta, ¿por qué no lo hice yo? Hola, Rulo, tanto tiempo. Soy el enano, ¿te acordás? Bueno, el oso vuelve a la Argentina, así que estoy juntando a la barra. Hola. Hola, enano. Soy el Rulo. Bajo. ¿Rulo? ¿Enano? Hola. Gordo Peralta, ¿sos vos? ¿Facha? Sí, esperá. ¡Facha! Rulo, Gordo Peralta, enano, facha, oso. Lo de afuera puede cambiar. Y Sprite cambió por fuera. ¿Concepto y creatividad van sí o sí de la mano? No, porque por ahí el concepto es más estratégico. No necesariamente el concepto tiene que ser creativo, ¿sí? Va mucho más allá que la creatividad. No sé, yo creo que el concepto general de marca por ahí es estrategia pura. Después viene el concepto creativo, de ahí donde bajas ideas y creatividad pura. Ahí sí tiene que ser creatividad. El concepto puede ser mucho más racional y luego lo puedes desarrollar de una manera creativa. ¿Cómo hacemos para decir esto en imágenes, con sonido, con gente, con lo que sea? ¿Cómo lo materializamos, sí? No hay creatividad sin concepto. Creatividad sin concepto es un gag, un chiste, una imagen linda, una frase de radio ingeniosa. Toda creatividad tiene que denominar mucho concepto, pero el concepto libre de creatividad puede ser muy estratégico. Puede ser una frase, puede ser una palabra, puede ser una sensación, puede ser un aroma, no sé. Puede ser lo que uno, como equipo creativo o como equipo estratégico, encuentre para denominar lo que tengo que transmitir. Viene a ser una palabra o dos palabras, 3 palabras, es una idea realmente. Puede ser una palabra, como puede ser una frase o puede ser un libro. Puede ser una palabra o puede ser una frase. Es como una cosa un poquito abstracta en realidad. Y viene a ser, para mí es una palabra o un conjunto de varias palabras que te transmite un concepto, realmente una idea. Hoy yo creo que la comunicación está librada de estas ataduras. Entonces dejé de tratar de armar un titular como siempre se supo, un titular de no más de 7 palabras para que se pueda leer, un eslogan de no más de 5 para que sea simple. Entonces lo que yo necesito saber es que mi qué sea muy concreto desde mi marca y para mi público. Si yo te digo a vos que conozco a la mujer de tu vida y vos me preguntás cuál es y yo te digo esta, esa o aquella de allá, hay un error. Con el concepto pasa lo mismo. Yo te digo, esto es esto, no me hace falta mucha palabra. La palabra es simplemente el título. Lo importante es lo que haya debajo de esa palabra. Tu nombre es tu nombre. Lo importante es quién seas vos con ese nombre también. Entonces creo que es una sola palabra. No puedo decir todo esto, una chorreada horrible. Ok, le digamos esto que está hermoso. Yo creo que el concepto tiene que ser rígido. Debería ser rígido. Nada rígido puede ser útil. El concepto principal es rígido. No, los conceptos tienen que ser lo suficientemente amplios, porque tienen que ser flexibles. Tener un concepto rígido en realidad lo que hace es acotar las posibilidades de expansión. Un tema de pelea entre los seres humanos de este mundo. Son miradas. ¿Estamos hablando de concepto de marca o concepto creativo? Pues son cosas diferentes, ¿no? El concepto creativo tiene que ser flexible, el concepto de marca tiene que ser rígido. ¿Tiene un tiempo de vida un concepto? ¿Vos tenés tiempo de vida?
Si lo tenés no sabés cuánto es. Gracias, campeón. Coca-Cola no es que nunca dejó de ser felicidad. O sea, dicho de una manera o de otra, o sea, siempre se fue lo mismo. Hay marcas multinacionales que tienen el concepto durante 30, 40, 50 años. Es tan fuerte el concepto que es tan pertinente con la marca que ¿para qué vas a inventar otro concepto? Los conceptos más interesantes y más fuertes y mejor trabajados son los que tienen una vida larga. Uno, por ejemplo, asocia a Apple con la innovación, con palabras más allá de lo que está haciendo puntualmente. Axe viene robando con seducción hace mucho tiempo. Se va como renovando permanentemente, desde lo visual, desde lo comunicacional, desde lo atrevido, desde el humor, desde lo serio, de lo sensual. Solo hazlo de Nike, ¿cuánto tiene? 25 años. Me encanta de McDonald's, ¿cuánto tiene? 2 o 3 años con altísima eficiencia. El sabor del encuentro de Quilmes. Lo creó Ginsburg en el 80 y pico, tiene 30 años. Da para 10, 20, 15 años más. Pero creo que no va a ser eterno. Creo que no va a ser eterno porque las marcas en un momento cambian su propia personalidad, entonces el discurso también tiene que cambiar. Hay conceptos que mueren, digamos, rápidamente, porque tienen que ver con algo que es estacional, porque tienen que ver con una idea que se pasa de moda, porque tienen que ver, están asociados a cosas que no son eternas, ¿sí? Cuando el público al que está dirigido cambia las características, cuando el producto cambia las características, cuando hay determinadas cosas que ya no son como eran al momento de la creación del concepto, y ya no te sirve. Está mal tratar de forzar la comunicación de un concepto cuando ya no da para más. Eso es bien publicitario, el tratar de que sigan sus ideas, y también es bien de buen publicitario entender cuando su idea hay que matarla. Prefiero hacer una campaña de reposicionamiento del concepto y eslogan antes que cambiarlo. Cambiarlo es empezar de nuevo. Y la gente no está pensando en vos. La gente no está pensando en nosotros. La gente no está pensando en publicidad, ni en concepto, ni en eslogan. La gente está abrumada con su vida. La gente está haciendo otras cosas. Está viendo si va de vacaciones, si paga las cuentas, si lo vota Macri, si lo vota Scioli, si el hijo se droga. La gente está en otra cosa. Los errores que principalmente te pueden ocurrir a la hora de crear un concepto, yo creo que se basan en no haber investigado lo suficiente. No conocer la marca. Creer que un concepto es un eslogan, un claim. Pensar que el concepto es un eslogan lindo. Pensar que es un chiste, que es un juego de palabras atractivo. O sea, una bajada de marca, ¿viste? Un logo y una bajadita, y no es un concepto, un concepto es comunicación pura. Encuentro que el error más común es pensar en la idea. Creo que como cualquier idea, que te enamoras muy fácilmente. Es decir, che, fíjate este tipo de animación, qué copada que estaría para la comunicación de mi marca. Sí, estaría buenísima, pero ¿qué me estás dejando? Es arrancar diciendo, che, tengo una idea. Y ya me siento en este gesto. Ok, ¿cuál es la idea? Bueno, entra un pibe y viene y dice y tal cosa. No. O sea, no me estás diciendo qué es lo que querés contar. Me estás diciendo cómo querés contarlo, pero no me estás diciendo qué querés contar. Yo tengo mis gustos, mis características, mi círculo, y el error más común es pensar que eso es común a todos, y en general, sobre todo en el entorno de la publicidad, nosotros somos la minoría. Un error es que el concepto no sea pertinente con la marca, porque genera disrupción en la gente. Vos decís, venga al banco, y en el banco te atienden mal. Chao, fuiste. Fracasó la campaña, fracasó el resultado y fracasó el concepto. No son matemáticas, no es una ciencia exacta. Es muy difícil saber que un concepto te va a funcionar a la hora de crearlo. Si lo estás construyendo con errores, no lo estás construyendo. No se aprende y no se construye si no es a través del error. ¿Por qué el error? Porque hay que contemplar el error como la mayor herramienta de construcción. Hay que tirarle 10.000 millones de tiros para ver si se banca todo, ¿no? Y recién ahí sabes que tenés un concepto que es maleable, que es aplicable y que se puede ejecutar en distintos formatos, medios y demás. Un concepto efectivo se construye sumergiéndote
en el producto, en el servicio, en el cliente, en la marca. El concepto no está fuera de la marca. Hay mucha búsqueda en conocer, o sea, a quién le estás hablando, o sea, que digo, más allá de las cuestiones que tengan que ver con el universo del producto en sí mismo, ¿sí? Tenés que tener claro el brief, ¿sí? O sea, una vez que vos sabés cuál es tu producto, a quién le vas a hablar, cuál es la razón por la cual la gente te elige, es decir, el reason why, una vez que tenés el reason to believe, una vez que tenés investigado el espacio en el cual vas a hablar y ejecutar, el concepto se derrama solo. Es como hablar de vos. Yo para hablar de vos tengo que conocerte, si no yo no puedo hablar de vos. Cuanto más sólido y más identificación tenga con el usuario, creo que el concepto tiene mucho más potencial y mucho más fuerza. DAP tiene un concepto que es belleza real, ¿sí? Entonces el DAP te muestra cosas y dice, o sea, vos sos linda como sos. No hace falta que tengas un estereotipo de belleza de página de revista o de modelo publicitario. Sos linda como sos vieja, tenés arruguita, tenés estría, tu cuerpo es tu cuerpo y está bueno que sea tu cuerpo. Entonces, el belleza real es un conceptazo. Un concepto puede ser caro, pero el mejor, Grundig. Es un concepto increíble, histórico, caro, pero el mejor. Concepto jodido. Decirle a alguien caro, pero el mejor. Yo quería un Grundig. Fue tan importante el concepto que tuvieron que levantar el precio de los productos a la vez que levantaron la calidad de manufactura de los productos. ¿Está por comprar televisor? ¿Por cuál marca se inclina? ¿Por esta? ¿Por la otra? Claro, usted anda a los saltos de marca en marca y ninguna se ajusta a sus deseos. La llovizna de la duda se le mezcla con los fantasmas de los precios tentadores. Y al final uno se satura, ¿vio? Y dice, Grundig, caro, pero el mejor. Automáticamente te determina como consumidor que es bueno, porque todos sabemos que lo bueno cuesta caro. Una genialidad. El tipo que inventó es un genio. Una genialidad. Cambió la compañía con un concepto. Impresionante. Aplaudo, impresionante. Gol. Tu público destinatario tiene que interpretar tu concepto, si no te va a transmitir. Lo que no creo que necesariamente tenga que tener una decodificación racional, es decir, me quisieron decir esto, ¿sí? Pero emotivamente debería llegar. ¿Sí? Porque si el público objetivo no identifica el concepto, es que lo has resuelto mal. El público debería reconocer, si no estamos haciendo mal el trabajo. Es al revés. Antes de pensar en un concepto, vos tenés que saber quién es tu público, ¿sí? Necesitas entender mucho más de esas personas para que ellos entiendan el concepto. ¿Alguna vez cerraron el concepto después de la idea? Es al pedo, es un crimen. Primero está el concepto, después está la creatividad. Y en la creatividad está la idea. La idea nunca está en el concepto. Es un proceso. Quizás lo más ordenado, lo que te va a llevar a un laburo más prolijo, seguramente es empezar conceptualizando. Pero no es pecado tampoco empezar desde el recurso, siempre y cuando caigas en un concepto sólido y que tiene que ver con tu marca y no que sea un concepto traído de los pelos para que te pegue con el recurso, ¿me explico? Claro, esto es un poquito también en la teoría y en la práctica debería ser así. Lo que pasa es que hay clientes muy puñeteros. Pero tú como profesional eres el que les tienes que decir qué es lo que ellos quieren o qué es lo que necesitan. Es mucho más importante el concepto que la idea. Idea tiene cualquier boludo. Un concepto lo tiene gente preparada para tener concepto. No cualquiera puede tener un concepto. Estamos hablando de cosas intangibles, ¿entendés? Entonces pueden hasta sonar muchas veces caprichosas. Entonces todo tiene que fundamentar. Todas las presentaciones que tienes que hacer en tu vida tienen que dar un análisis primero, una fundamentación. O sea, si fueran 30 páginas, 28 páginas, tienen que ser de fundamentación y de análisis, de investigación. La página 29 tiene que ser la presentación del concepto y la página 30 tiene que decir gracias. Uno
no tiene que dar explicaciones y tiene que dar fundamentos. O sea, el azar en el casino, loco. Explica quien hace las cosas a su manera. Da fundamentos quien conoce lo que hace y puede cambiar su forma de hacer independientemente de la circunstancia. Todo tiene un porqué. Aparte, ahí te transformas en profesional. A mí no me preocupa que haya diferentes visiones o expresiones del concepto. El punto es que llegues al concepto que sea pertinente y que le sirva a la marca. Cuando uno empieza a conceptualizar, tiene muy arraigada la forma. O sea, yo laburo un mecanismo que yo ya lo entiendo, lo tengo y con los equipos con los que más tiempo laburé, lo vas interiorizando. A medida que laburas con equipos nuevos, gente nueva y demás, te das cuenta que no es lo mismo y más que el concepto de concepto, es la mirada de cómo encararlo. Cada uno tiene un camino para llegar al resultado. Lo importante es que el resultado sea positivo, que el resultado sirva, que la gente crea en la promesa que le hizo la marca y que la marca esté a la altura de la promesa que hizo. Yo creo que un concepto puede ser una bajada, puede ser un eslogan, puede ser un claim de campaña y puede ser un titular de una campaña. Generalmente el qué decir es bastante crudo. O sea, cuando yo entiendo esto de que, che, yo quiero decir esto, es crudo, no es publicitario eso. A ver, el sabor del encuentro creo que es el concepto publicitario de un concepto crudo que es una cerveza para que disfrutes con tus amigos. Creo que es una información mucho más cruda que publicitariamente se encontró de una manera más atractiva y se transformó en el eslogan de la marca. Un concepto es una columna vertebral de la comunicación de una marca. Es la espina dorsal de la comunicación de una empresa. Es como la casa donde vos creciste. Es lo que va a definir, o sea, cómo vas a ser vos de grande. Es una fuerza de empuje de atrás hacia adelante, de manera cíclica que va girando y va tomando nuevos espacios y va descubriendo. El concepto es el puntapié inicial para poder crecer en la creatividad. Me parece que el concepto es pensar antes de pensar. Conceptualizar es pensar antes de pensar. Está mal interpretado en el sentido de que uno piensa que es complejo, es complicado, y es todo lo contrario, es simple. Cuando más simple sea el concepto, es más fácil de meterlo en la cabeza de la gente. Teniendo el concepto puedes hacer lo que quieras. Si nosotros no tenemos un concepto, entonces las ideas no se pueden hilar, ¿sí? Si eso no está, se nos cae todo. Sin eso no hay comunicación publicitaria, porque siempre algo tengo que transmitir, y ese es el qué. Si no es nada. O sea, para que no haya nada tiene que estar todo. No hay gráfica, no hay estrategia digital, no hay radio, no hay televisión, no hay vía pública. Si no hay un concepto y el desarrollo creativo de ese concepto. No hay publicidad. La estrategia necesita de un concepto para poder generar cosas más grandes que una idea. La importancia del concepto es que es la pureza del mensaje que tienen que transmitir. Cuando a la persona le queda claro lo que vos quisiste transmitir,
Ahí es donde cobra relevancia e importancia el concepto. Creo que lo más importante del concepto es su falta de definición, porque motiva inclusive a este tipo de planteos que proponen ustedes. Y el reconceptualizar es como la herramienta básica de ese concepto, que no sabemos qué concepto firme tiene. Me gustaría, de alguna manera, que la propuesta de todo aquel que se enfrente a la construcción de un concepto publicitario es saber de la ausencia de todo aquel conocimiento, volver a releer todo lo que cree que sabe y desde ahí construir algo que seguramente sea innovador y nuevo, por más de que sea construido con piezas viejas. Creo que el concepto es todo. Así de simple. Creo que es todo. En un auto sería el sistema eléctrico. En un cuerpo humano sería la sangre. En una ciudad serían los habitantes. Imagínate una ciudad sin habitantes, imagínate un cuerpo sin sangre e imagínate un auto sin electricidad.